Esto introduce un nuevo término, que es lo que se llama cancerización. Estas pieles, ¿cómo las tratan? Tiene cientos de queratosis, no sabemos si alguna por ahí es un espino, hay que biopsiarlo. Esto no, uno toma las historias clínicas de estos pacientes y nos hemos pasado años haciéndole criocirugía 2 o 3 veces y nunca lo terminamos de curar. Es así que tenemos distintas terapias para usar que todos ustedes conocen, pero el problema de esto es la cantidad de lesiones. Cuando lesiones son bajas, todos los métodos son buenos. El problema es cuando tiene muchas lesiones, porque hay veces que habría que meterle la cabeza en nitrógeno líquido para curarlo, lo cual esto técnicamente es imposible. El 5-fluoracilo, la gente no quiere pasarse 8 semanas con un fosforito. La criocirugía a veces no deja blanco o llena estas manchitas así que parece un tobiano. El fluoracilo tiene que pasarse como 6 a 8 semanas así. Lo mismo en las manos, a veces con el imiquimod. Fíjense cómo se pone. No es que sean buenos, pero la preferencia del paciente, si esto lo podemos hacer en una semana, es una nueva opción. ¿Cómo se tratan? Muchas veces las queratosias clínicas conviene decirle al paciente que se ponga, por ejemplo, vaselina salicilada unos días antes para sacar las queratosis y las lesiones. El Medvix es una pomadita que se puede aplicar con una espátula. Una vez que ustedes lo ponen, tiene que ponerle un film de cocina, un papel plateado y vendarlo para protegerlo de la luz. Al paciente así lo tienen que hacer esperar en el consultorio. Se lo deja 3 horas puesto, a las 3 horas se ve la fluorescencia y después se lo ilumina con la luz. Y estos les voy a mostrar algunos resultados de antes y después. Fíjense este paciente. Cuando ustedes antes de aplicarle lo miran con la luz negra, ven si el producto ha producido fluorescencia. Fíjense cómo se pone a la semana y a los 15 días ya el paciente no tiene nada. Otro ejemplo, antes y después de la iluminación, fíjense cómo desaparece la fluorescencia. Distintos pacientes que hemos ido tratando en el consultorio con la doctora Conzabán. Esta chica, fíjense cómo estaba. Se puso así a los 5 días, en los primeros casos nos pegamos un susto bárbaro, a la semana estaba así y a los meses estaba perfecta. ¿Qué pasa con el vaso celular? Acuérdense, el vaso celular tiene una alta incidencia en Australia, en Estados Unidos, casi 900.000 casos por año, generalmente en zonas expuestas, pero puede aparecer en zonas no expuestas, como este vaso celular en testículo, y a veces puede ser muy agresivo. Y tenemos distintos tratamientos. Entre los no invasivos tenemos la terapia fotodinámica, que a veces no produce estas heridas como la criocirugía o estas cicatrices. Acá lo mismo, o acá, que una chica jovencita, un vaso celular superficial, y le queda esta cicatriz eternamente. Distintas. La cirugía también a veces produce recidivas, como es esto. ¿Cómo trata el vaso celular? Lo primero que tiene que hacer es descostrarlo, y si la lesión es sobrelevada, conviene también sacarlo. Cuando hacen eso va a sangrar, entonces hay que hacer compresión. Después aplican la pomada, y la pomada la tiene que poner, si esta es la lesión, 1 centímetro por afuera. Ponen la crema, el Medvix, después lo tapan con un film de cocina y un papel plateado, y se deja 3 horas y después se ilumina con la luz a 5 o 8 centímetros de distancia, 8 minutos, y esto se vuelve a repetir a los 7 días. Algunos ejemplos: un vaso celular lobulado, ahí está la flechita esta es la dermatoscopía. Y así es como queda a los 12 meses. Muchas veces lo que queda es la marca de la biopsia, porque esto ustedes no pueden hacer el tratamiento sin una biopsia previa. Fíjese este vaso celular superficial, la fluorescencia antes y después, a los 15 días, a los 6 meses. Este vaso celular lobulado y cordonado en la nariz, la fluorescencia antes de la iluminación, el control a los 6 meses y a los 12 meses. Otro vaso celular superficial, la fluorescencia, a veces en el centro no se ve porque uno le realiza una biopsia previa, después de la iluminación y el control a los 12 meses. 2 vasos celulares lobulados, antes y después, otro vaso celular lobulado y cordonado. Y
el control a los 12 meses. ¿Y qué pasa con el espinocelular in situ? Acá en la espalda, esta es la lesión, y el control a los 12 meses no tiene absolutamente nada. Este es de acá, en la frente, la vista antes de la iluminación y el control a los 12 meses. Otro en acá, la fluorescencia antes y después y el control a los 12 meses. Y para terminar, algunos aspectos prácticos muy cortitos. El paciente de terapia fotodinámica, aquellos que tengan riesgo de morbilidad postquirúrgica, áreas cosméticas sensibles como es el rostro, tórax, hombros, preocupación por cicatrices, carcinomas vasculares extensos, dificultad en la cicatrización por la edad, lesiones en las piernas, diabetes, pacientes con anticoagulantes, con corticosteroides, gente que está inmunosuprimida. Acuérdense que la incidencia es mucho mayor del carcinoma espinocelular y a veces esto tiene un efecto protector también. Enfermedad vascular periférica, que tengan predisposición al queloide, en trasplantados inmunodeprimidos, lesiones recurrentes y lesiones múltiples. Entonces, hay que elegir el paciente para estas lesiones. Hay que evaluarlo inicialmente, lo que les hablaba de usar un queratolítico en las queratosis actínicas, y en todos hacer una historia clínica, que el paciente no tenga porfiria, por ejemplo, elemental, que no tome fotosensibilizantes, y tener una biopsia previa en el caso de los vasos o espinocelulares. El dolor, generalmente esto duele y mucho. No duele tanto para los vasos celulares, que le podríamos hacer anestesia local antes de la iluminación. Sí duele mucho para las queratosis actínicas. Nosotros al principio lo hacíamos sin anestesia, no lo hacemos más sin anestesia. Se hacen anestesias tronculares, esto hay que dormírselo, si no al paciente es muy difícil, salvo que uno tenga un cooler, esos aparatos que enfrían, que salen mucha plata, y eso pasa, pero tirándole agua y todo eso el paciente sufre muchísimo. Así que esto para las queratosis actínicas o fotorrejuvenecimiento duele y hay que tratar de hacer anestesia. Si sangra, hagan compresión, no usen electrocoagulación ni pongan percloruro férrico. Como efectos colaterales, los más comunes son la fototoxicidad, que puede ser pasajera o durar un poco más, con edema y eritema, y dolor, que son las primeras 24 horas. Los cuidados posteriores, hay que tratar de mantener limpia el área y sobre todo que la persona se cuide mucho del sol. No porque fracase el tratamiento, sino porque le puede quedar manchado por la fotosensibilidad que tiene si se pone al sol. Y nosotros le entregamos al paciente una serie de orientaciones para que, si tiene alguna duda, o si no, que se ponga en contacto con el médico o con nosotros. Como conclusiones finales, ustedes traten de seguir los protocolos y realicen correctamente la técnica. Esto es lo más importante. Esto es un método útil y efectivo y tiene altos índices de curación, con muy buenos resultados cosméticos, con buena aceptación del paciente cuando no lo hacemos sufrir. Hay que tratar de que no le duela. Hay que elegir bien al paciente a tratar. Tiene indicaciones precisas y hay que dar una información clara del método y sus resultados para que el paciente pueda elegir entre las distintas opciones. Bueno, nada más y muchas gracias.